¿Me escuchan? Sí, profe. Ok. A ver, todos con su video. Todos con video. Ok, muy bien. Voy a compartir mi pantalla. Del lado izquierdo, ya están viendo mis pantallas de Word. Sí, ok. Del lado izquierdo tienen la práctica completa. Vamos a leerla. Para mí es laboratorio 3, pero es la segunda práctica que sí me tienen que entregar. Dice, respuesta al impulso y operación convolución. Sí, pero en el dominio del tiempo y en el dominio de Laplace. Objetivo, analizar el concepto de convolución vía la transformada de Laplace. ¿Qué significa que nos queremos evitar la integral de convolución en general? Metodología de esa práctica. Problema número uno. Un, un sistema tiene una respuesta al impulso h de t igual, se abre paréntesis, e a la menos t, e a la menos 2t, cierra paréntesis, u de t. Si el sistema se somete a una entrada escalón unitaria x de t igual a u de t, inciso A, pero antes quiero preguntarles algo. Dado que ya conocemos la respuesta al impulso del sistema y está definido como es h de t, pregunta, ¿el sistema es causal y estable? Sí, ¿Sí, Juan? sí, ¿Quién habló? sí, yo, Juan. Sí, pues, sí, Juan, ¿verdad? ¿Por qué, Juan? Pues yo veo que es completamente integrable porque las exponenciales son Ajá. decrecientes. Y además, Juan, porque si es eh, absolutamente integral, entonces el sistema es estable, ¿no? Ujú, Y causal, porque no toma datos futuros. ¿por qué? Ah, Porque el HDT no tiene valores diferentes de cero para partes negativas, ¿no? sí, ¿Sí? Porque es en el tiempo continuo, viendo esta respuesta al impulso. Ahorita vamos a ver en Laplace. X de t igual con u de t. Inciso A. Utilizar la integral de convolución para determinar y graficar y de t. Ok. Inciso A. En la parte derecha tienen ya la solución a la práctica. Vamos a comentar. Recuerden que nuestra forma de atacar el laboratorio es que yo les presento la práctica. Pero ustedes tienen que entender bien la práctica y de generar el reporte. ¿De acuerdo? Entonces, en el lado derecho está la integral de convolución, que aquí incluso está un poquito más desarrollada. Y la señal de salida es la que aparece aquí, 0.5 e a la menos t, 0.5 e a la menos 2t. Perfecto. Ya tenemos la señal de salida. Esa es la señal de salida. Vamos a graficarla. Esa es la gráfica. Aquí está el código en MATLAB. En el rango que nos piden, t igual con 0, con pasos de 0.01 hasta 5. Aquí está. Esa es la señal de salida del tiempo continuo, y de t, ¿no? Perfecto. ¿Cómo? Resolviendo la integral de convolución. ¿A partir de qué? Del conocimiento de x de t y de v de t. Ahí está la gráfica. Sí, pero nuestra práctica va también en otro sentido. Inciso B.
utilizar la transforma de Laplace para calcular y graficar y de t. Sí, quiero ahora irme a Laplace para evitarme la integral de convolución, lo que hicimos hace rato, encontrar y de s y regresarme al tiempo continuo. ¿Qué me tiene que dar? Si voy a encontrar y de t, pues me tiene que dar lo mismo que en el inciso A, ¿verdad? Que esa es la forma en la cual se estoy demostrando que efectivamente uno puede ir a la plaza y regresarse al tiempo continuo y vamos a encontrar la salida del sistema y me tiene que dar igual a esta gráfica, que esta gráfica es obtenida a partir de resolver la integral de convolución. Pues vean, les voy a enseñar mis demostraciones. Inciso A. H de t la conocemos, donde obtener h de s está muy fácil, ¿no? H de s, lo que están viendo, esta h de t tiene dos polos. ¿En dónde? Desde aquí se ve, vean, en -1 y en -2. Vean que ahora ya podemos incluso decir eso. Los polos están en -1 y en -2 que originan estas exponenciales decrecientes. Sí, ¿verdad? Vean qué tan fácil es. Esta h de s la podemos escribir de esta forma, en la región de convergencia, ¿hacia dónde debe quedar? Hacia la derecha del polo con la sigma más positiva. Pues queda hacia la derecha del polo que está en -1. Es decir, sigma mayor que -1. ¿Vamos bien? Ok. La señal de entrada, U de t, entonces x de s es igual a 1 sobre c. La señal de salida en Laplace, y de s es igual con h de s por x de s. ¿Qué tenemos que hacer? Aplicar fracciones parciales para escribir y de s como la suma de tres sumandos de esos tres, con residuales a 0 asociado con la señal de entrada a 1 y a 2. Los obtenemos y llegamos a que y de s es igual con eso. Ahora invertimos. Transformada inversa de Laplace. Aquí está. Llegamos a la misma ecuación que obtuvimos utilizando la integral de convolución. Sí, sí, ¿verdad? ¿Se entendió lo que hicimos? Ok. Entonces, inciso B, aquí está en la práctica. HDS es lo que están viendo, XDS está aquí, YDS está aquí, y eso implica que YDT es la misma. Por lo tanto, la gráfica va a ser la misma. Ya comprobamos que efectivamente nos podemos evitar la integral de convolución, ir a Laplace y regresar al tiempo continuo, que es lo que dice la teoría, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Ok. Inciso C de ese problema. Utilizar la función step de MATLAB para obtener y de t. Vean cómo funciona la función step de MATLAB. Inciso C. A partir de h de s, esta función de transferencia la vamos a caracterizar por dos vectores, como decimos en la práctica anterior. El vector num está con base a los coeficientes del polinomio del numerador, que en este caso nada más es 1, tiene un término independiente. El vector den, asociado con, obviamente, el polinomio del denominador y sus coeficientes. Entonces el 1 es el coeficiente de s cuadrada, el 3 de s y 2 el término independiente. Entonces, en los vectores num y den, ya tenemos caracterizado a la función de transferencia. Los tiempos que voy a usar para encontrar la señal de salida es el mismo que en el inciso A y B. ¿Cómo funciona la función step?
Bien. Step de quién? Num den. ¿Quién es tu num ni den? Pues la función de transferencia en la plaza, ¿de acuerdo? Y lo que estamos diciendo es, encuentra a partir de la función de transferencia caracterizada por un idem, eso de aquí corresponde a esta HDS, considerando que la señal de entrada es un escalón, por eso step es escalón, considerando que la señal de entrada es un escalón, y evalúa la señal de salida a los tiempos que estamos indicando aquí. ¿Qué hace MATLAB? Pues todo lo que hicimos en inciso B, la función step, es todo lo que hace lo que hicimos en inciso B, va a la frecuencia, multiplica por x de s, invierte y obtiene la salida. Entonces ven, si ustedes corren este código, les da eso. ¿Qué les da? Lo mismo que en inciso A y B, pues sí, es la misma señal de salida. Es la señal de salida a partir de la función de transferencia, asumiendo que la señal de entrada es U de t y evaluada a los tiempos t. ¿Se entendió? ¿Alguien tiene problema con este comando? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Entonces, misma gráfica, ¿verdad? Misma gráfica. Ah, pero también nosotros sabemos que podemos hacer el cálculo de y de t mediante la convolución de x de t con h de t en MATLAB, ¿no? Inciso D, pues vamos a determinarlo en MATLAB. Bien. En t nos da los valores del tiempo que estamos utilizando. Num y den, aquí le repetí, nos da el sistema. En num y den. Aquí está nuestro sistema. Ahora hay otro comando en MATLAB que se llama impulse, impulse. Impulse aplicado a quién? A la función de transferencia caracterizado por num y den, evaluado entre. ¿Qué significa esto? Que a partir de la función de transferencia HDS nos va a encontrar la respuesta al impulso del sistema evaluada en los tiempos t. Entonces H es la respuesta al impulso del sistema, obtenida directamente con impulso en MATLAB. ¿Se entiende qué está haciendo MATLAB? Ok. La señal de entrada es una señal escalón. X de t es igual a U de t. Aquí la estoy generando con unos a estos tiempos, ¿no? Una longitud de t. ¿De acuerdo? Y ya conozco la señal correspondiente a la respuesta del impulso y a la señal de entrada. Pues ya sabemos que hay un comando que se llama com, de convolución en MATLAB, que aplicado a la señal de entrada y a la respuesta del impulso del sistema nos da la señal de salida. Entonces, bien, y es igual con com de U por H. Ok. En las gráficas de abajo, lo que estoy mostrando es la gráfica de H de T, esa de aquí. En tiempos que van desde 0 hasta 5. De 0 a 5. Esa es la respuesta al impulso. En la gráfica de la derecha, estoy graficando Y. ¿Qué me da? Lo mismo. Pues sí, me tiene que dar lo mismo. Vean, entonces este problema lo que me permite es confirmar lo que hemos estado haciendo, que yo puedo resolver
Mi problema si quiero encontrar y de t en el tiempo continuo o en Laplace, es lo mismo. En donde en Laplace tengo la función de transferencia. Este problema me sirve para confirmar esos aspectos teóricos. Es lo mismo, nada más que en Laplace me evito trabajar con la integral de convolución. Claro, en MATLAB es muy fácil, ¿no? Pero bueno, la idea es esa que más adelante uno tiene que hacer cosas para evitar ese tipo de situaciones. ¿Alguna pregunta de este problema número uno? Está fácil, ¿verdad? Nada más lo que sí hay que tener cuidado son todos los conceptos involucrados. O sea, está fácil reproducir así, pues ahí está, les estoy mostrando el código, el resultado, pero el chiste es poder explicar estos resultados, cómo los obtuvieron, qué significan. Ese es el chiste de la práctica. Reproducirla, pues ahí están las gráficas y este es el código. No hay ningún problema, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pregunta o preguntas de este primer problema, ¿no? Ok, pues seguimos. Problema número 2. Un filtro pasa banda, vean, aquí ya me fui con filtros. Ya sé, entonces le puse un tipo de filtro, pasabanda, y ahorita entendemos qué es un filtro pasabanda. Un filtro pasabanda se somete a una entrada de escalón unitaria, es decir, x de t es igual con u de t. Y la respuesta del sistema es esta de aquí. Pregunta, si yo tengo esa ecuación de la señal de salida, ¿cuál sería la respuesta de impulsos del sistema? No, pues quién sabe, no puedo hacerlo, ¿verdad? No tengo ahí una x de t para decir, si pongo x de t igual con delta de t, entonces y de t es igual con h de t. Pues no, ¿verdad? Que tengo que dar vuelta al problema. Inciso A. Determinar la función de transferencia del sistema HDS, ya podría obtener h de t, y graficar la distribución de polos ligeros del sistema. Entonces, primer inciso de este problema, encontrar la función de transferencia. Les voy a enseñar la demostración. Problema número 2, función de transferencia. Conocemos la señal de entrada. X de t igual a t. Conocemos la señal de salida. Y de t es igual con esto. Y la pregunta es, ¿a qué es igual HDS? Ok, yo lo resolví de esta forma. ¿Sí? Conociendo que este tipo de expresión en Laplace tiene esta transformación, se le apliqué a esta ecuación. Es una señal coseno por una exponencial con menos 5t. ¿Sí? Que ya sabemos que eso va a originar polos complejos conjugados, ¿verdad? Bien, por eso era importante esa clase en donde decíamos, si tenemos en Laplace polos complejos conjugados, en el tiempo continuo nos va a originar una serie coseno multiplicada por esta exponencial. ¿Recuerdan? Pues aquí está. Entonces, yo empecé haciendo esto, me seguí trabajando, ahí le seguí. Ustedes lo pueden hacer de otra forma, sí, hay otras formas de hacerlo, sí. Me seguí. Lo que sí tienen que hacer es entender y comprobar que la función de transferencia es esta de aquí que estoy señalando. ¿De acuerdo? Esa es la función de transferencia. Asociada con quién? Con la ecuación en el tiempo continuo que estábamos mostrando. Esta de aquí. Aquí está el sistema, ¿verdad? Recuerden que cuando tenemos una señal de salida, ahí está el sistema implícito. Pues de esa ecuación, vean, ahora de esa ecuación, y conociendo que la señal de entrada es u de t, pues llegamos a demostrar que la función de transferencia es esta. Y me regreso para que la vean. Mi información es y de t, aquí está.
y mi x de t. Y con esos datos obtuvimos la función de transferencia, HDS. Ahí está. Ya encontré la función de transferencia del sistema. Díganme cuántos polos tiene. Empecemos por los ceros. ¿Cuántos ceros tiene y en dónde están? ¿Cuántos ceros tiene? ¿Un cero? Un cero, ¿en dónde está? En -10, ¿no? Ok. ¿Y cuántos polos tiene? Dos. Dos. ¿En dónde está? En las raíces. Si sacan las raíces, los polos están aquí. Y aquí incluso lo escribí con residuos. Ahorita les enseño un poquito. Si aquí ya está el residuo A1, A2, que A2 es el polo complejo conjugado de A1, ¿se acuerdan de la clase que vimos? Los polos son polos complejos conjugados. Entonces esta ecuación me puedo regresar a h de t. ¿Sí? Entonces, pero primero, vámonos por partes. El problema nos decía encontrar primero la función de transferencia y los polos. Déjenme enseñarles. Aquí está la solución. ¿Sí? Ustedes tienen que demostrarlo. HDS es igual con esto, lo que les comentaba. Aquí está. Y los polos. ¿Qué tienen que hacer? Caracterizar a HDS. Primero, la función de transferencia está caracterizada por esos vectores. 10 y 100. Porque es 10S más 100, ¿no? Denominador 1, 10 y 100. Sacar los polos y cero, pues, es muy fácil como esto, ¿verdad? Que ya lo vimos. Graficarlos. Aquí está. ¿Dónde está el cero? Pues en -10. Vean, aquí está. Lo que decía tu compañero, aquí en -10. Los polos, ¿dónde están? En -5 y algo, ¿no? Que en mi demostración sí lo tengo. Pero si corren ese código, si lo corren, les va a dar la versión de los polos. Están en -5 más J 8.66. 8.66, aquí está. Y en -5 menos 8.66J. ¿De acuerdo? Ahí está. Y eso sale de este comando. ¿Cómo encontré ese residuo? Con este comando. ¿Cómo encontré que la magnitud del residuo es 5.77? Magnitud de apps de R1, donde R1 es el primer residuo. La fase, ángulo de R1, el ángulo, esa fase. Háganlo ustedes en MATLAB. Aquí está el código, nada más córranlo. Ahí está el código. Y comprueben estos datos. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí ya está la respuesta de inciso A. Función de transferencia y distribución de polos y ceros. ¿Qué más nos pide? Inciso B, determinar y graficar la respuesta de impulso, el CH de t, a estos tiempos. Por eso, en mi demostración, a partir de esta HDS, la descompuse por fracciones parciales y llegué a que h de t es igual con esto. Fíjense, ya incluso encontré el h de t, la respuesta de impulso. Ahí está la respuesta del impulso del sistema. Inciso B, aquí está. Respuesta al impulso del sistema es esta ecuación graficada. Por eso aquí está esta ecuación. Les puse esta ecuación porque vean, inciso C lo que piden.
o lo que se pide. Inciso C dice, utilizar la función de MATLAB impulse para graficar la respuesta de impulso del sistema. Ahora, como lo hicimos en el problema anterior, voy a obtener la respuesta de impulso del sistema a partir de la función de transferencia. Tan fácil como esto. La voy a evaluar en estos tiempos, estoy señalando que están aquí otra vez repetidos, desde 0 hasta 10 con pasos o incrementos de 0.001. La función de transferencia está aquí. Obtengo la función de transferencia con TF y lo puedo aplicar directamente a NumNiden. Aquí le apliqué a la H y digo impulse de la función de transferencia a estos tiempos. Y la grafico. ¿Qué me tiene que dar? Pues lo mismo de arriba. Es la respuesta al impulso del sistema, ¿no? Y sí, ahí está, me da lo mismo. Nada más que aquí vean el título. HDT es igual con impulso de la función de transferencia evaluada a los tiempos t. Esta diferencia con esta gráfica. Esta gráfica fue obtenida a partir de la ecuación matemática que obtuve para HDT. Esta de abajo no, esta está ocupando el comando impulse, ¿verdad? Pero me da lo mismo, tiene que dar lo mismo, ¿no? ¿De acuerdo? Ok. Inciso D. Ya que conocemos HDS, la, la función de transferencia del sistema, y conociendo que el sistema es causal y estable, pues vean, esta HDT, ¿quién me dice si nos confirma que el sistema es causal y estable? Para empezar, aquí los polos están en el semiplano izquierdo de Laplace, ¿no? ¿De acuerdo? Ya esto define sistema causal y estable. Pero a partir de estas gráficas que están en el tiempo, ¿quién me dice si el sistema es causal y estable? Observando estas gráficas. Pregunta de examen. De las gráficas que usted está observando, decidir si el sistema es causal y estable. ¿Cuál sería la respuesta? Pues es causal porque la respuesta al impulso es igual a 0 para t menor que 0. Es estable porque si hacemos la integral de menos infinito a infinito, que en este caso sería de 0 a infinito, de esta h de t, pues resulta que es absolutamente integral. Vean, aquí ya es 0. Eso es lo importante. ¿Y por qué es 0? Por las exponenciales negativas. Vean la importancia. Vean la importancia. ¿Y por qué son exponenciales negativas? Porque los polos están en el semiplano izquierdo de Laplace. Vean todos los conceptos que se van enlazando. No son recetas, todo está bien ordenadito, bien engranado. ¿Sí? Ok. Entonces sí es un sistema causal estable por lo que acabo de decir. Ok. Como es un sistema causal estable, entonces a partir de HDS, que la región de convergencia en el plano de Laplace incluye al eje imaginario por ser sistema causal y estable, entonces podemos determinar ¿qué cosa? H de J omega, que sería la respuesta en frecuencia del sistema. Vean qué tan fácil es en MATLAB. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? MATLAB, porque lo entendemos. En A y B, otra vez está el sistema. Antes le llamé num, le llamé den, aquí le llamé A y B, es lo mismo, son vectores. En W voy a generar un eje de frecuencia, aquí está W, pero es omega. Recuerden que no me dejo poner símbolos aquí en MATLAB. Es omega, la frecuencia. Y este comando linspace me permite generar valores equidistantes entre este límite inferior y este límite superior en una cantidad de 100.
Le puedo poner otra coma y le puedo poner cuántos puntos quiero entre esos dos límites, ¿de acuerdo? Pero si no le pongo límites, me genera 100 valores entre 0 y 40, ¿de acuerdo? ¿Sí? Que en este caso serían punto 04 de pasos, ¿no? Porque son 100 puntos. Vean, con el comando freq-s aplicado a la función de transferencia, nos da la respuesta en frecuencia del sistema evaluado en las frecuencias W. Es decir, HF ya es H de J omega. H de J omega. Fourier, con este comando tan sencillo en MATLAB, ¿verdad? ¿Qué hace? A partir de la función de transferencia que está en A y B, evaluar en S igual con J omega, como lo hicimos hace rato. Pero ven todo lo que hay que programar en MATLAB, ¿verdad? Todo lo que está ahí adentro en ese comando freq-s, que es la ventajota de MATLAB. Dado el sistema en Laplace, nos vamos a Fourier con este comando tan fácil. Entonces, ahora, de esta respuesta en frecuencia, vamos a encontrar su magnitud, como lo hicimos hace rato, donde la magnitud la calculamos con este comando abs de magnitud. La calcula la magnitud, valor absoluto. La calcula. ¿Sí? Entonces, por eso le puse aquí mag. En mag ya tenemos la magnitud de la respuesta en frecuencia a estas frecuencias, entre 0 y 40. ¿Y qué voy a graficar? Pues la magnitud que está en la frecuencia, con este eje de frecuencia, y la gráfica es la siguiente. Aquí está. El eje horizontal es frecuencia de 0,40, este de aquí de 0,40, y la magnitud de la respuesta en frecuencia del sistema es este de aquí. Por eso es un filtro pasabanda, deja pasar todo lo que está aquí. Y elimina esto. Ahorita entendemos un poquito más este concepto. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Ahí ya llegamos a... Esa es la curva que nos interesa. Es el comportamiento en la frecuencia de mi sistema que origina esa señal de salida. Vean todo lo que ya le dimos la vuelta. Ese es mi sistema en la frecuencia. Y es lo que nosotros queremos diseñar. En el diseño de filtros queremos decir, yo necesito que mi filtro sea un filtro pasabanda con una frecuencia de corte aquí, otra frecuencia de corte aquí, etcétera. Y entonces tenemos parámetros de diseño y tenemos que aplicar técnicas de diseño para obtener la respuesta en frecuencia que necesitamos. Ese es el curso de filtrado. Pero finalmente, lo que nos interesa es esto, la respuesta en frecuencia del sistema. Pero vean, fuimos a Laplace, etcétera, y hasta que llegamos a la respuesta en frecuencia. ¿Alguna pregunta de esta práctica? Ahí están todos los resultados. Me fui un poco rápido, sí, porque quiero que ustedes la vean y la analicen y hagan su reporte. Pero ahí está toda la práctica. ¿Alguna pregunta? Porque necesito enseñarles una cosa más. ¿No? Ok. Si no hay preguntas, déjenme cerrar todo esto. Y escriban en su cuaderno y de s es igual con x, con h de s por x de s. Mientras yo abro una cosita en MATLAB.
Sí, ¿cómo, profe? Perdón. Y de S, la salida del sistema en Laplace es igual con H de S por X de S. ¿Ya lo escribieron? Ahora quiero que encuentren, que es muy fácil, asumiendo que el sistema es causal y estable, la respuesta en frecuencia, es decir, que se lleven esa ecuación a Fourier. ¿Ya lo tienen? Es muy fácil, ¿no? ¿A qué van a llegar? A Y de J omega es igual con H de J omega por X de J omega. ¿Qué significa lo que están escribiendo? Que la salida del sistema en el dominio de la frecuencia es igual a la multiplicación de la respuesta en frecuencia del sistema por la transformada de Fourier de la señal de entrada, es decir, X de J omega. ¿Sí? A eso van a llegar, que es la multiplicación. Bueno, lo que les quiero decir es lo siguiente, vean. Aquí tengo el sistema, en este código de MATLAB, el sistema que es de la práctica, el que acabamos de ver. Ahí está mi sistema. Que le puedo encontrar sus polos, sus ceros, etcétera. Después al impulso ya la conocemos, ya la calculamos desde la práctica, ¿de acuerdo? Voy a graficar otra vez la respuesta al impulso a partir de esta ecuación y a partir de aplicar impulso a la función de transferencia que está en H, ¿sí? Como lo hicimos en la práctica. Pero además, déjenme ir más para acá. Ok, otra vez encuentro con frec S la respuesta en frecuencia del sistema, como lo acabamos de hacer, si lo acabamos de hacer. Pero ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a sumar dos señales de frecuencia omega igual a 10, señales senoidales, y de frecuencia omega igual a 100. La suma de dos señales. Ya lo hicimos también en una práctica. ¿Sí? Pero ahora estoy asumiendo que omega 1 es igual a 10, omega 2 es igual a 100. Y voy a meter esa señal al sistema que acabamos de diseñar. ¿De acuerdo? Y vean lo que voy a hacer al final. Al final voy a decir, mi señal de salida en la frecuencia es igual con la respuesta en frecuencia del sistema, h de j omega, que está en su cuaderno, h de j omega, multiplicada punto a punto por x de j omega. Entonces, quiero demostrarles el efecto de meter esa señal en la frecuencia que corresponde a la suma de senoides a este sistema. Vamos a ver qué pasa. Vamos a entenderlo. Pero por lo pronto tienen su cuaderno que y de j omega es igual con la respuesta en frecuencia que aquí está representada por HF por X, donde X es la transformada de Fourier. Bien, aquí está bien. X minúscula es la suma de las senoides, ¿no? Aquí está. Y con FFT obtengo la transformada de Fourier, es decir, X de J omega, esa señal que es X mayúscula. Entonces estamos multiplicando la respuesta en frecuencia por X de J omega. ¿Se entendió lo que voy a hacer? Ok, bien.
ahí puedo sacar, ¿están viendo todas mis gráficas? No, ¿verdad? Déjenme hacer lo siguiente. Ahora sí, ¿ya ven una gráfica? Sí, Ya. ok. Déjenme enseñarme otra gráfica. Ok, miren, como lo hicimos hace rato, la respuesta al impulso del sistema es esa que está aquí. Ya la analizamos en la práctica. Aquí, obtenida a partir de la ecuación y obtenida a partir del comando impulso. La magnitud de la respuesta en frecuencia también la tuvimos. Nos daba como esto, que hace rato la grafiqué únicamente hasta 40. ¿Sí? ¿Recuerdan? Ok. Ahora lo que voy a hacer es multiplicar esta magnitud por la magnitud de la transformada de Fourier de la señal de entrada. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Déjenme ir a donde estoy con mis figuras aquí. Ahora lo que hice fue generar una señal que es la suma de una señal de 10 radianes sobre segundo, que es la señal más lenta. Es la señal más lenta. Y le sumé una señal más rápida. Una señal senoidal de 100 Hz, que es esta de aquí. ¿Sí? ¿Sí me van siguiendo? Donde su transformada de Fourier en su magnitud me da esto. Ah, pues sí, esta señal está compuesta por dos frecuencias, en 10 y en 100. Sí, es lo que nos da Fourier, ¿verdad? El contenido en frecuencias de esa señal. ¿Qué pasa si ahora esta señal la multiplicamos por mi sistema? Este sistema, quedamos que es un filtro pasabanda. Vean, aquí está. ¿Qué pasa si multiplicamos? Vean, esto me da como 1.4. Vamos a suponer 1.4. Este tiene punto 20 y tantos. ¿Qué va a pasar? Al multiplicar este por este me da un poco más de punto 3, ¿no? Porque ese era más de 1. Me sigo multiplicando, pues aquí es 0, aquí es 0, 0, 0, 0. Y encuentro otra frecuencia, la de 100. Al multiplicarla, pues vean, me queda un piquito. ¿Qué hizo mi sistema? Pues me está dejando pasar frecuencias en este rango y me está dejando y me está eliminando altas frecuencias, o sea, de aquí, ¿verdad? Porque es la multiplicación, es lo que quiero convencerles, que en la frecuencia es la multiplicación de la respuesta en frecuencia por la representación de la frecuencia de la señal de entrada, aquí está. Y entonces, como señal de salida, tengo esto. Aquí está la señal de salida en la frecuencia. ¿Qué tendría que hacer para obtener la señal de salida en el tiempo? Pues encontrar la transformada de Fourier inversa, próximo curso. Pero ¿cuál? Pero ya con lo que conocemos, si obtenemos la transformada de Fourier inversa de esta representación, pues va a corresponder a qué? A una señal que principalmente tiene un componente de baja frecuencia y tiene un poquito de alta frecuencia, ¿verdad? Entonces va a ser principalmente, va a obtener la señal de baja frecuencia. Ya todo lo que tengo que hacer a partir de esta gráfica o de esa información es aplicar la transformada de Fourier. Próximo curso. ¿Se entendió? Y entonces finalmente, en diseño de filtros, lo que nos interesa es esta curva. Y esa representación en la frecuencia multiplicamos, tan fácil como esto. Ese es el concepto de filtro. Esa multiplicación de estas dos representaciones en la frecuencia, ¿verdad? Teoría, es lo que necesita teoría. ¿Alguna pregunta? Entonces, vean, la ubicación de polos y ceros
pues obviamente que va a modificar la respuesta de frecuencia de mi sistema, ¿verdad? La va a modificar. ¿Y qué pasa si ahora esta campanita que está aquí la recorro para acá? Pues me va a dejar pasar esta y esta, ¿no? Entonces depende de la ubicación de polos y ceros, cómo se comporte mi sistema y cómo va a afectar a la señal de entrada. Por eso tenemos que diseñar filtros para que se obtenga la respuesta en frecuencia necesaria para resolver nuestro problema. Aquí estoy asumiendo que mi problema es esta frecuencia de 100 radianes sobre segundo y que quiero eliminarla o minimizarla. Y que entonces yo había decidido que esta respuesta en frecuencia era la adecuada y con técnicas de diseño la obtuve. Para que al multiplicar estas dos cosas en la frecuencia me dé nada más el componente de baja frecuencia y me reduzca bastante el componente de alta frecuencia. ¿Se entendió qué es filtros? ¿Sí? Ese es un filtro pasabanda, pero puedo tener algo como esto. Algo como esto. Algo que haga así, algo que haga así, y luego baje. Más pronunciado. Un filtro pasabajas. O puedo tener que empiece en cero, suba, y ahí se mantenga. Un filtro pasaltos. O filtro pasabanda como este. O filtro rechazabanda. Pues vamos a ver. Esa es la idea. Esa es la idea. Obtener la respuesta en frecuencia del filtro para, fíjense, para transformar la señal de entrada de acuerdo a nuestras necesidades. ¿Alguna pregunta? Necesito que ya ahora sí trabajen a sus prácticas. Quedamos que de hoy en 8, examen. Y también la próxima semana me van enviando su primera práctica. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta de lo que vimos el día de hoy? ¿No? Yo creo que ya tienen idea de lo que es filtrado. Ya saben el caminito que hay que seguir. Y que no estamos estudiando cosas de gratis. Y que no son cosas difíciles. Créanme que no son. Hay cursos de procesamiento que son muy difíciles. Claro, son muy difíciles. Pero este no. Estos no. Son cosas que se van hilando, enlazando. Nada más hay que seguirlos. Pero no son difíciles. Los alumnos a veces tienen idea de, ay, sí, más uno, dos, y luego filtrado. Ay, son cursos difíciles, tediosos. Yo digo que no, todo es cuestión de agarrar pues el sentimiento de lo que quiere uno estudiar. Y si empieza uno a agarrar esto de que me gusta este curso, de verdad que se va muy fácil. El entender todo el material teórico que hay detrás de esto. Y lo que siempre lo que les he dicho, el procesamiento de señales siempre es la cuestión, la interpretación basada en cuestiones teóricas. Si uno no tiene ese fundamento teórico, interpretar ya resultados cuesta mucho trabajo, a veces imposible. Porque obtener resultados es muy fácil. Vean, MATLAB nos resuelve muchísimas cosas. Y si únicamente aplicamos MATLAB, en 2, 3 líneas obtenemos el resultado. Y si nos pregunta qué significa, ahí sí ya es otra cosa. Por eso es interpretación. Procesamiento de señales es interpretación basada en resultados, en conocimiento teórico. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿No? Nos vemos el próximo lunes. ¿Comentarios ya? ¿Nada? Entonces la primera práctica se entregaría. Máximo el próximo viernes. Ah, ok. Ajá. Envíenla. Y máximo el próximo viernes. ¿De acuerdo? Gracias. Y el próximo viernes a media tenemos el segundo examen. Sí, gracias. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, entonces,
las prácticas tienen que incluir el código de MATLAB con la explicación. Bien, ¿Vale? todo lo que puedan incluir en su práctica es bueno. ¿Y por qué es bueno? Porque eso les permite entender perfectamente lo que están haciendo. Yo voy a revisar y que tenga un formato y bien la discusión, pero entre más cosas involucren, entre más explicación involucren, el beneficio es para ustedes. Porque se van a dar cuenta que ahí a lo mejor tienen algún problema para explicar algo, entonces tienen que ir a buscar más información. ¿De acuerdo? Entonces traten de cuestionarse, de explicarse, y ahora esto, ¿por qué salió así? ¿Cómo lo explico? ¿Con base a qué? ¿Sí, Michelle? Sí, profesor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pues no es para acabar el comentario de Michelle. Cuando estamos en clases presenciales, sí es importante que conozcan bien el código, porque a veces dando un resultado les digo a un alumno, ya anda, cuando está presentando o están presentando su práctica. A ver, esta parte, enséñame el código asociado. ¿De dónde salió esta partecita? Y entonces el alumno me tienen que enseñar el código asociado, Michelle. Aquí no es así, pero sí, insisto, el beneficio es para ustedes para que lo entiendan perfectamente. ¿Sí? Ok. Nos vemos el lunes. Hasta luego. Vemos. Hasta luego, Luego, profesor. Gracias, hasta luego. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Gracias, profe, nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes.